El asesinato de Sócrates. Primera parte. Capítulo 4. Entre Argos y Tegea, 437 a.C. El bosque estaba cada vez más oscuro. Tarik se volvió hacia Eurímaco y Altea y apretó los labios sin decir nada y siguió caminando. Lo sé, vamos demasiado despacio. Eurímaco miró preocupado a su mujer. Altea cabeceaba con los ojos entrecerrados. Varios mechones de su larga cabellera morena se pegaban a su frente mojada. No podemos ir más rápido. Habían salido de Argos al amanecer y habían hecho un par de paradas cortas para descansar. Antes del anochecer deberían haber llegado a la posada que había a medio camino de Tegea, pero cada vez que Altea gemía, Eurímaco hacía que el burro fuera un poco más despacio. Su mujer murmuró algo sin abrir los ojos. Eurímaco puso una mano en su pierna y la notó más caliente que antes. Está delirando. Abrió la boca para preguntarle al esclavo cuánto faltaba. En ese momento, Tarik se derrumbó. ¿Qué? Al instante siguiente, la maleza se abrió cerca de Tarik. Varios hombres armados con espadas saltaron al camino profiriendo gritos y echaron a correr hacia ellos. Eurímaco retrocedió un paso mientras intentaba sacar su arma. Resbaló y cayó hacia atrás. Su espalda chocó contra el lomo del burro y consiguió mantenerse en pie. Uno de los asaltantes llegó a su altura y volteó la espada contra su cara. Eurímaco recordó su instrucción militar y se impulsó hacia el hombre con un brazo en alto. La base de la espada se clavó en su antebrazo y la hoja afilada golpeó débilmente contra su cabeza. Altea gritaba detrás de él. Eurímaco levantó el puño con todas sus fuerzas y encontró la mandíbula de su contrincante, que se desplomó como un fardo. Agarró el pomo de su espada y la desenvainó de un tirón al tiempo que se daba la vuelta. Su mujer lanzaba patadas desde el burro a otro de los asaltantes, que había agarrado su túnica y tiraba con fuerza. Eurímaco avanzó hacia ellos. Altea se sujetó con las manos y las piernas a su montura para no caer, pero el hombre siguió tirando y el burro trastabilló y se derrumbó de costado. Altea impactó contra el suelo y las vasijas crujieron al romperse dentro de las alforjas. La pierna derecha de Altea quedó atrapada debajo del animal. Su esposo tuvo que esquivar al burro para atacar a aquel asaltante, que levantó la espada y consiguió detenerlo. Eurímaco golpeó de nuevo e hizo retroceder a su enemigo una y otra vez, alejándolo de Altea. Una estocada baja del salteador estuvo a punto de alcanzarlo, pero logró esquivarla y reanudó su ataque. El rostro de su oponente estaba sucio y enflaquecido. Su barba y su pelambrera enmarañadas eran grisáceas y por su mirada asustada Eurímaco presintió que iba a vencerlo. Describió un arco con su arma hacia el costado del salteador. Cuando el hombre la paró con dificultad, él atacó con la espada en punta y lo hirió en un hombro. Su enemigo gritó y lo miró con rabia. Eurímaco advirtió que los ojos del salteador se desviaban ligeramente para mirar a su espalda. Dio un paso atrás, giró la cabeza y se quedó helado. Un tercer hombre se encontraba de pie junto a Altea. Su espada estaba manchada con la sangre de Tarik, al que había rematado. Eurímaco se lanzó hacia él consciente de que su anterior adversario comenzaba a perseguirlo. ¡Eurímaco! El grito de terror de Altea se cortó en seco cuando el salteador incrustó la espada con ambas manos en su costado. De inmediato la sacó y detuvo el arma de Eurímaco, pero el golpe llevaba tanta fuerza que su brazo descendió. Eurímaco atacó de revés y su espada hizo crujir la cara de su adversario. Al momento se dio la vuelta. El atacante del pelo gris se detuvo a un paso de él, con el hombro ensangrentado y la espada en alto. Bajó el arma y echó a andar hacia atrás. Eurímaco se giró de nuevo. El otro hombre se apretaba con una mano el lateral de la cara, que le chorreaba sangre. Intentaba mantener la espada levantada, pero se tambaleaba mirando al suelo. Eurímaco le atravesó la garganta y el hombre se desplomó. ¡Altea! Se arrodilló junto a ella mientras el único asaltante en pie desaparecía entre los árboles. ¡Altea! La llamada de Eurímaco se convirtió en un sollozo y sus manos comenzaron a temblar. La túnica de su mujer estaba empapada de sangre.
Sus ojos permanecían cerrados. El burro aún seguía tumbado sobre la pierna de Altea. Eurímaco se puso en pie, tiró del animal hasta conseguir que se incorporara y se arrodilló de nuevo junto a su esposa. ¿Me oyes, Altea? ¿Me oyes, Altea? Tomó su cara entre las manos y se acercó a ella. Apenas percibía su respiración. Oyó un roce lento detrás de él, y al volverse advirtió que el hombre al que había derribado de un puñetazo estaba recuperando la conciencia. Se puso en pie, cogió su espada y se la clavó en el corazón. El cuerpo del salteador se estremeció y luego se quedó inmóvil. Eurímaco envainó la espada, pasó los brazos por debajo de Altea y la levantó. Dudó si colocarla sobre el burro, pero no podía dejarla sobre el vientre con el embarazo tan avanzado y las heridas internas que le habría causado la espada. Agarró las riendas con los dedos y echó a andar llevando a su mujer en brazos. Al pasar junto a Tarik vio que le sobresalía una flecha de la espalda. En el cuello tenía un corte tan profundo que casi estaba decapitado. Avanzó un largo trecho mientras la noche se cerraba, procurando no dar un traspié con las irregularidades del terreno. Le dolía el corte en el brazo, y la sangre que le emanaba de la frente le había cegado un ojo. Observó angustiado el semblante de Altea y acercó la oreja a sus labios pálidos. Todavía respiraba. La posada no puede estar lejos. El brazo herido se le estaba entumeciendo. La sangre de Altea le bajaba por las piernas. Allí quizá haya alguien que pueda curarla. El burro caminaba a su lado con paso dócil. Eurímaco miró su lobo, pensando en subirse a él con Altea en brazos. Seguramente se me caería. Pero tenía que hacer algo. El brazo dañado estaba perdiendo fuerza y Altea se le estaba resbalando. Se detuvo y apoyó la espada de su mujer en el lomo del asno sin dejar de sujetarla. Agachó la cabeza y cerró los ojos. Por su cara se deslizaban hilillos de sangre y sudor que goteaban sobre el vientre de Altea. Imaginó al bebé dentro de su esposa. Perseo. Si era un niño, habían decidido llamarlo Perseo, como su padre, y si era una niña, Elara, como la madre de Altea. ¿Le habrá alcanzado la espada? Hizo fuerza para levantar a su mujer, pero fue en vano. La apoyó de nuevo sobre el burro y miró hacia el camino oscuro. ¿Dónde está la maldita posada? La oscuridad osciló ante sus ojos y temió desmayarse en medio del sendero. Ahora hasta un niño podría acabar con ellos. Examinó la maleza que los rodeaba. Logró levantar a su mujer y se metió entre dos árboles, aunque apenas consiguió alejarse del camino una veintena de pasos antes de caer de rodillas. Dejó a Altea en el suelo y se tumbó a su lado. La tierra cubierta de hojas era blanda como un lecho. Vamos a descansar un momento, murmuró. Cerró los ojos. Algo olfateó junto a su cabeza. Eurímaco separó los párpados y vio un hocico y una cabeza enormes. Se apartó de golpe y el animal gruñó mientras enseñaba los dientes. ¡Shh! ¡Cállate! Eurímaco se giró hacia la voz. Había una anciana inclinada sobre Altea. Una cabellera rala de pelo blanco enmarcaba su rostro cadavérico. El animal al que había chistado era un perro oscuro, robusto y de gran alzada, que la miró antes de sentarse junto a Eurímaco. ¡Shh! ¡Cállate! ¿Puedes levantarte? La voz de la anciana era sorprendentemente firme para la delgadez de su cuerpo. Eurímaco se incorporó y luego se puso de pie. Se tambaleó, pero consiguió no caerse. ¿Está viva? La anciana lo observó sin responder durante un segundo. Sí, pero no durará mucho si no la curo. Colócala en el burro. Pero está embarazada. El niño ha muerto. La anciana apartó la mirada. Lo siento. Eurímaco sintió que caía dentro de sí mismo. Tardó un rato en reaccionar. Dio unos pasos torpes hacia Altea e intentó levantarla. Necesitó la ayuda de la anciana para lograrlo, y entre los dos la dejaron cruzada sobre el burro. Agárrala para que no se caiga. La anciana cogió las riendas y echó a andar con el perro a su lado. Eurímaco caminó al otro lado del burro sujetando a su mujer. Deseaba susurrarle algo a Altea, pero lo único que había en su cabeza era la muerte de su hijo y no quería que ella lo supiera. Avanzaron durante algunos minutos, alejándose cada vez más del camino hasta que la anciana se detuvo. Ya hemos llegado. Eurímaco observó el entorno desconcertado. No era capaz de distinguir nada aparte de la vegetación espesa que los rodeaba.
La enigmática mujer se acercó a la maleza, metió las manos y apartó de un tirón varias ramas entrelazadas. Por el hueco que se abrió surgió con andar pesado otro perro tan grande como el que los había acompañado. «Son mis guardianes». La mujer cogió de nuevo las riendas del burro y miró dubitativa a Altea. «Vas a tener que sostenerla en brazos para entrar». Levantó a su esposa mientras la anciana agachaba la cabeza y pasaba tirando del burro por el hueco que había abierto. Uno de los perros la siguió y el otro se quedó fuera, con su enorme cabeza ladeada hacia Eurímaco, que se apresuró a internarse en la maleza procurando que a Altea no se le enganchara el pelo en el ramaje. El muro de vegetación que acababan de atravesar ocultaba un pequeño calvero rodeado por una muralla de árboles gruesos. Su anchura no era mayor de 5 o 6 pasos. Eurímaco vio algo que parecía una caja de madera labrada y supuso que sería un altar. Espero que el influjo de Asclepio sea fuerte en la anciana. Asclepio era el dios de la medicina, además de un dios profético. Aquella mujer debía de ganarse la vida como curandera y adivina. Aunque parecía muy autosuficiente, quizá vivía con sus enormes perros al margen de los hombres. En aquel espacio oculto también había un saco de tela, un par de bolsas grandes de cuero, una cacerola y una manta, que la anciana extendió en el suelo. «Túmbala ahí». Eurímaco depositó a Altea con mucho cuidado sobre la manta. Un momento después, se extendió por el calvero una luz suave que hizo que las manchas pardas de la túnica de su mujer se volvieran rojizas. La anciana colocó una pequeña lámpara a un lado de Altea y le alzó la túnica. El perrazo se acercó a husmear, pero ella lo apartó de un empujón y se inclinó para examinar a Altea. «Es una herida fea, muy fea». Eurímaco sintió un pánico helado al ver la enorme raja abierta como una boca en el vientre de su mujer. «Pero puedo curarla». ¿Cómo puede curarse una herida semejante por todos los dioses? Siguió a la anciana con la mirada mientras ésta abría una de las bolsas y extraía una aguja curva de la que colgaba un hilo grueso. Se acercó a Altea, juntó con los dedos los bordes de la herida y los cosió con pulso firme. Altea no abrió los ojos, pero su respiración se agitó mientras la aguja la atravesaba. Eurímaco apoyó con suavidad su mano en la frente de su mujer. Estaba mojada y fría. La anciana cogió un cuenco de madera, mezcló agua con varias sustancias e hizo una pasta espesa de color ocre, que untó con los dedos sobre la herida de Altea. «Déjame ver tu brazo», dijo cuando terminó. Eurímaco lo acercó a la lámpara. La espada le había golpeado en la mitad del antebrazo y tenía un corte profundo con los bordes hinchados. Es un rasguño comparado con la herida de Altea. La anciana untó el corte con la pasta y él notó un escozor intenso. «Agacha la cabeza». La mujer cubrió con pasta el corte que tenía en la frente. Después del escozor, la zona se le quedó insensible. «Os voy a dar algo para que no entren por vuestras heridas espíritus dañinos. También os ayudará a dormir». Sacó otro cuenco y mezcló agua con un pellizco de polvo que tomó de una cajita de metal. «Levántale la cabeza». Eurímaco hizo lo que le pedía y la anciana vertió el líquido poco a poco entre los labios de Altea. Después de vaciar algo menos de la mitad, le alargó el cuenco a él. «Bébete el resto». Eurímaco se llevó el cuenco a los labios. Cuando tenía la boca llena de líquido, advirtió la mirada atenta de la anciana y dejó que el líquido saliera de su boca y retornara al cuenco. Hizo como si tragara antes de hablar. En el burro llevo bastante plata. La anciana miró hacia el animal y Eurímaco aprovechó para tirar el contenido del cuenco detrás de su espalda. Te pagaré generosamente y si mi mujer sobrevive, te daré la mitad de lo que tengo. La anciana hizo un gesto desdeñoso. «No hablemos ahora de plata. Lo importante en este momento es que descanséis». Guardó en la bolsa de cuero todo lo que había sacado y se quedó sentada junto a la pared del calvero. Uno de los perros se acostó a sus pies mientras el otro permanecía fuera. Eurímaco se tumbó en la tierra al lado de Altea. El burro, como si entendiera que había llegado la hora de dormir, se acomodó en el suelo junto a sus cabezas. Durante mucho rato, Eurímaco se esforzó por mantenerse despierto, aunque en un par de ocasiones se sobresaltó seguro de que acababa de despertarse. La vegetación que los rodeaba amortiguaba los sonidos nocturnos del bosque, y solo se oían las respiraciones profundas del burro y del perro. De repente, Eurímaco notó que algo se movía despacio dentro del calvero.
Él estaba tumbado boca arriba, con los ojos cerrados, y los entreabrió intentando distinguir algo sin apenas separar los párpados. La anciana se estaba poniendo de pie lentamente. Tocó el lomo del perro, que también se levantó, y los dos se acercaron. Lleva algo en la mano. Eurímaco separó un poco más las pestañas, procurando fingir que dormía con una respiración lenta y regular. Es un cuchillo. La anciana se arrodilló junto a él con el enorme perro a su lado. Agarró el cuchillo con ambas manos, lo alzó para coger impulso y lo bajó hacia su pecho imprimiendo toda su fuerza. Eurímaco se movió con rapidez desesperada. Sujetó las muñecas de la anciana con una mano y con la otra le aferró la garganta. El movimiento brusco sobresaltó al perro, que comenzó a gruñir aguardando la orden de ataque de su dueña. La anciana giró los ojos hacia el animal, sin poder mover el cuello ni emitir sonido alguno mientras la mano de Eurímaco le aplastaba la garganta. Impulsó el cuerpo hacia adelante para aumentar la presión de sus manos, que descendieron haciendo que la punta del cuchillo atravesara la tela y penetrara en la carne de Eurímaco. El perro estaba nervioso, pero no recibía ninguna orden y el pelo de su ama le impedía ver la mano que le estaba estrangulando. Mordió la túnica de Eurímaco, dio un tirón y la soltó sin dejar de gruñir. La anciana abrió la boca y emitió un sonido débil y agudo. Eurímaco oyó al segundo animal atravesando el muro de vegetación que los separaba del bosque. Intentó apretar con más fuerza, sabiendo que cualquier signo evidente de violencia provocaría el ataque de los perros. El animal que acababa de entrar se acercó a ellos. ¡Vamos, vamos! Eurímaco cerró los ojos y apretó con todas sus fuerzas. Sintió un chasquido en la mano que aferraba el cuello y el cuerpo de la anciana se relajó. Uno de los perros soltó un ladrido potente. Eurímaco tumbó el cuerpo de la anciana en el suelo moviéndose despacio. Dijo con mucha suavidad: Está durmiendo. Los dos animales se acercaron gruñendo. Uno de ellos empujó con la cabeza el cuerpo de su dueña. Eurímaco se puso de pie entre la anciana y Altea y agarró la empuñadura de su espada sin llegar a sacarla. Me despedazarían en un momento. Soltó el plomo de la espada, se acercó lentamente a las bolsas de la anciana y abrió una de ellas. Había un animal muerto, sin pelo, parecía un cerdo pequeño. De pronto le vio la cabeza y el horror hizo que se estremeciera. Se trataba de un bebé humano, un bebé muy pequeño con heridas en la espalda y en el hombro. ¡Le ha sacado el niño a Altea! Miró hacia atrás sintiendo ganas de vomitar. Los perros daban con el hocico a su ama y Altea estaba tumbada al otro lado. No es posible, no puede haberlo hecho sin que me haya enterado. Se enjugó el sudor que se le metía en los ojos y abrió la otra bolsa. Estaba llena de recipientes, frascos, pequeños paquetes de tela o cuero y un par de cajitas metálicas. Era una de estas. Cogió la cajita y se puso de pie al tiempo que se le acercaba un perro ladrando con el lomo erizado. El otro perro los miró aumentando la intensidad de sus gruñidos. Eurímaco abrió una de las cajitas. Su contenido parecía el mismo polvo que había utilizado la anciana. ¿Cómo consigo que se lo coman? El segundo perro se aproximó y comenzó a ladrar furioso. Un sonido grave y poderoso que resultaba espeluznante. Eurímaco se quedó muy quieto, planteándose si lanzar el polvo hacia la boca de los animales, pero se dio cuenta de que eso solo lograría enfurecerlos más. Uno de los perros amagó un ataque hacia su ingle, y Eurímaco retrocedió de un salto. Acercó la mano a la espada. Eran más rápidos que él, probablemente ni siquiera conseguiría herir a uno, pero ya no tenía otra opción. Al otro lado del carro, el burro se había despertado y pisoteaba el suelo resoplando. Una de las bestias fue hacia él y el asno agachó las orejas e intentó apartarse, pero la pared de vegetación del calvero se lo impidió. El perro ladró varias veces mostrando los colmillos y el burro le lanzó una coz que lo alcanzó de refilón, haciendo que enloqueciera de rabia. Aunque el burro intentó defenderse dando coces, el animal que arremetía contra él era mucho más ágil y logró rodearlo evitando sus intentos de protegerse. La poderosa mandíbula del perro apresó una pata delantera y el asno rebuznó aterrado. El otro perro reaccionó uniéndose al ataque. Saltó hacia el burro y le clavó los dientes en la parte baja del cuello. Eurímaco se agachó y abrió el saco de la anciana con las manos temblándole. Encontró unas telas, fruta, algunos tacos de tocino.
Los gritos de miedo y dolor del burro resultaban tan escalofriantes como los de una persona. Clavó el pulgar en 2 trozos de tocino e intentó volcar en los agujeros el polvo de la cajita metálica. El temblor de sus manos hizo que se le derramara una buena cantidad. Apretó con los dedos intentando embutir más polvo dentro del tocino y levantó la mirada. El burro estaba caído en el suelo y ya solo emitía un gemido ahogado. Uno de los perros tenía las fauces cerradas alrededor de su garganta y el otro le mordía debajo de la nuca. Eurímaco se colocó detrás de la anciana y arrojó los trozos de tocino hacia los animales. Tomad, susurró muy suavemente. Los perros se volvieron hacia él y comenzaron a avanzar con los hocicos ensangrentados. Uno de ellos se agachó y olfateó alrededor de la anciana. Encontró un trozo de tocino, lo masticó un par de veces y se lo tragó. Después olisqueó el suelo con avidez y Eurímaco temió que se comiera también el segundo trozo. Pero el otro perro lo descubrió antes y lo engulló. Los animales continuaron olisqueando mientras Eurímaco permanecía inmóvil, agazapado detrás de la anciana muerta. Volvieron a empujar con los hocicos el cuerpo de su dueña y se pusieron nerviosos al ver que no reaccionaba. Entonces empezaron a ladrar de nuevo y a gruñir a Eurímaco con una agresividad creciente. No ha funcionado. Eurímaco mantenía a la anciana entre él y las bestias como si fuera un escudo. Poco a poco, uno de los perros convirtió sus gruñidos en un ronroneo grave y se tumbó. Al poco rato, el otro también se acostó y unos minutos más tarde, los dos estaban dormidos. Eurímaco se abalanzó sobre Altea. El rostro de su esposa tenía la palidez de la nieve en la oscuridad. Puso la cara junto a sus labios y advirtió que no respiraba. Le abrió la túnica, pegó la oreja a su pecho y contuvo el aliento. Su corazón no latía. Altea, ¡oh dioses! Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba el cuerpo frío. Esa misma tarde le había asegurado que en una semana estarían en Atenas, comenzando una nueva vida. Te prometí que nuestro hijo nacería en Atenas, susurró llorando. Pasó una mano por el vientre herido de Altea. No es posible. Nunca volvería a oír a su esposa, a sentirla. Su hijo no nacería. No es posible. De pronto le asaltó una duda y se incorporó. Levantó la túnica de Altea y observó su cuerpo desnudo a la luz de la luna. La única raja era la del costado, que seguía cosida. La anciana no le había abierto la tripa para sacar al niño. El bebé de la bolsa no es el nuestro. Contempló el escenario de muerte que lo rodeaba. Sacó la espada y golpeó con furia a los perros, una y otra vez, hasta casi decapitarlos. Después se dejó caer de rodillas junto a su mujer y lloró en silencio durante largo rato. No puedo llevarme el cuerpo de Altea, tengo que enterrarla. Cerró los ojos y respiró hondo. Enterradlos. Cruzó la pared de vegetación y salió del calvero. Se alejó unos pasos y rascó la tierra con los dedos. Era blanda y húmeda. Apoyándose con la espada avanzó con mayor rapidez, pero la herida del brazo se le abrió de nuevo y el agotamiento estuvo a punto de hacer que se desvaneciera en un par de ocasiones. Le llevó más de 2 horas lograr un agujero capaz de proteger el cuerpo de su mujer de los animales del bosque. Cuando terminó, volvió al claro para coger a Altea y la llevó en brazos hasta su tumba. Al estrecharla por última vez, lloró de nuevo y siguió llorando mientras la depositaba con delicadeza en el fondo de tierra oscura. Regresó al calvero, cogió las alforjas que había llevado el burro y las arrastró al exterior. Allí desenvolvió las vasijas rotas y fue colocando los fragmentos en la tumba. Una de las cerámicas no se había roto. Se trataba de la que había pintado con Odiseo atado al mástil de su barco, regresando a su patria. Era la que más te gustaba. Volvió a meterla en las alforjas. La conservaré en tu recuerdo. También sacó una figura de terracota de la diosa Atenea. La llevaban consigo desde que salieron de Atenas, para que la patrona de su ciudad los protegiera. La depositó con ambas manos al lado de su mujer. Espero que te proteja mejor en el reino de los muertos. Dirigió a su esposa una larga mirada de despedida y le tapó la cara con una tela. Cuando iba a echar el primer puñado de tierra, un pensamiento repentino frenó su mano. Entró de nuevo en el calvero, cogió la bolsa de cuero con el bebé muerto y la llevó hasta la tumba. Podéis hacer el viaje juntos.
Sacó el pequeño cuerpo de la bolsa, se arrodilló para dejarlo con Altea y el bebé gimió. El sobresalto hizo que Eurímaco estuviera a punto de dejarlo caer. El bebé movió lentamente un brazo y volvió a gemir, con tanta debilidad que apenas se le oía. Eurímaco se dio cuenta de que las heridas que el pequeño tenía en un hombro y la espalda estaban cicatrizando. ¿Por qué lo habrá mantenido con vida? Al momento imaginó la respuesta. Los vaticinios realizados leyendo las vísceras de un niño sacrificado podían proporcionar una fortuna a un adivino sin escrúpulos. El pequeño estaba frío. Eurímaco lo metió dentro de su túnica, pegado al pecho, y fue a rebuscar en las pertenencias de la anciana hasta que halló un odre de piel relleno de leche. Le ofreció al pequeño, pero parecía que todo el líquido se le salía de la boca. Se acercó a la tumba de su mujer y apartó la tela que le cubría la cara. Altea, he encontrado un bebé vivo. Estiró la mano y acarició su rostro por última vez. Voy a intentar salvarlo. Llenó la tumba con la tierra, la aplanó y la cubrió de hojas. Después volvió a intentar que el bebé comiera. La leche se derramaba de su boca, pero el niño movía un poco los labios. Guardó el pellejo de leche en las alforjas, junto a la cerámica de Odiseo y las monedas de plata de Argos. Se las colgó de un hombro, se acomodó el bebé en la tela de la túnica y contempló su rostro diminuto. Mientras lo miraba, el pequeño abrió un momento los ojos, un parpadeo enfermizo que permitió a Eurímaco apreciar que eran de color gris, del tono más claro que hubiera visto nunca. Se detuvo junto a la tumba de Altea, contemplando las hojas que la cubrían, y rogó a la diosa tierra y al resplandeciente Zeus que velaran por el alma de su esposa. Luego echó a andar en la dirección en la que creía que hallaría el camino. Estaba amaneciendo.